Bendito Dios de gloria, buenas noches, amada Iglesia Cristiana Casa Berea, hermanos en Cristo, todos aquellos que nos acompañan en esta noche, en este tiempo, en este día de resurrección. El Señor les bendiga, les guarde y espero que se encuentren ustedes bien en casa, que el Señor los tenga bajo su cuidado, bajo en su mano, en el hueco de su mano, guardando sus vidas, sus circunstancias físicas, espirituales, materiales de este tiempo y de siempre. Oremos para iniciar. Señor, bendita tu misericordia, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, eres un Dios bueno, Señor. Eres el Dios de la gloria, el Dios todopoderoso, Padre Celestial, en el cual hoy la Iglesia Universal a lo largo y ancho de todo el mundo, Señor, está recordando y está trayendo a celebración la resurrección que magistralmente, poderosamente tú demostraste allí 2000 años atrás, Padre Celestial. Hoy te pedimos, Señor, que bendigas ese servicio de la Iglesia Cristiana Casa Berea, Padre Celestial. Que todo aquel que lo escuche, que participe de él, sea lleno de tu misericordia en esta preciosa tarde, Señor. Y que tu mano nunca se aparte de su vida, Padre Celestial. Hoy es un día, Dios de gloria, de gozo, porque estamos en ti, Dios eterno. Tú nos has dado vida eterna en ti, Cristo Jesús. Y eso es lo que hoy celebramos, Dios de gloria. Que tú resucitaste y nos has prometido resucitarnos en el día postrero, Señor. Por eso en esta noche queremos darte gracias por ello, Señor. Bendice la mente, el corazón a las familias que nos escuchan, Señor, a las personas que nos escuchan, a la Iglesia Cristiana Casa Berea que está allí conectada a través de YouTube y de Facebook, Padre Celestial. En el hueco de tu mano estamos, Señor. Y permítenos hoy elevar un culto agradable a ti, Dios de gloria, a tu verdad, a tu palabra. Gracias, Dios eterno, en Cristo Jesús. Amén y amén. Les invito a que leemos un cántico al Señor en esta noche para iniciar este servicio. Unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Vamos allí donde estés. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre en ti, Señor. No hay otro nombre dado al hombre bajo el cual hay salvación, Señor. Solo en ti, Cristo Jesús, hay salvación, Dios de gloria. Y es lo que celebramos cada domingo que nos reunimos, Señor. La obra que hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Allí ese vencimiento, Señor, de la muerte. Y darnos vida eterna por esa fe que depositamos en tu sacrificio, Señor. La muerte venciste, el velo rompiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman,
resucitaste en majestad, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre, incomparable es Él. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuya el poder y autoridad. Poderoso su nombre, poderoso su nombre, no nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre, incomparable es Él. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Poderoso su nombre, no hay otro nombre. Hay otro nombre, Señor, sobre el cual hay salvación, Dios de gloria. Solo en ti, en tu infinita misericordia, en tu bondad, en Cristo Jesús. Solo en ti, Padre Celestial, el único, el Dios eterno, el Dios trino, el Dios creador, el Dios de la resurrección, Padre Celestial. A ti la honra, la gloria, la alabanza y la adoración en esta tarde, Señor, de domingo de resurrección, una celebración por calendario, Señor. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu espíritu intervino, el verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Vamos a creer en el nombre dado a los hombres en el cual hay salvación. Solo en Cristo Jesús. Y lea este cántico conmigo, mi hermano, allá en tu hogar, con tu familia, en tu intimidad. Vamos a decir al Dios de gloria que tú adoras hoy. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz. Me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creemos en ti, Señor, el Dios de gloria, el Rey de majestad, que el mundo hoy celebra en su resurrección, Señor. Tú estás vivo, Dios de gloria, reinas con poder y majestad a la diestra de Dios Padre, Señor. Creemos en ti, en tu majestuosidad, en tu verdad. Nos vas a hacer resucitar en el día postrero, Dios de gloria.
Por tu infinita bondad y misericordia estamos aquí reunidos en tu nombre, Cristo Jesús. Vamos, cántalo. Díselo con tus labios, iglesia. Canta esa verdad. Créelo en fe. Testifícalo, confiésalo. Creemos en ti, Dios Padre. Vivo estás, Señor. Reinas con poder, con autoridad, con todo poder y dominio sobre la creación, Señor. En el nombre de Cristo Jesús estamos reunidos hoy, iglesia. Vamos, creemos en ti, Señor. Cántalo conmigo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste y nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Vamos, mi hermano. La declaración de fe de toda iglesia, de todo hombre, toda mujer que cree en Cristo Jesús. Nuestro credo apostólico, mi hermano, heredado de los discípulos del Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creemos en tu nombre, Señor. Vamos, por última vez, repítelo, mi hermano. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste y nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en el nombre de Jesucristo. Creemos en tu nombre, Dios de gloria. Único nombre en el cual hay salvación, Señor. Creemos en ti, Cristo Jesús. Hoy, Señor, en esta celebración de resurrección, Señor, por tu misericordia, por tu bondad. Delante de ti en esta tarde, Señor, con quien nos acompañan en la red, Padre Celestial. Tú nos sostienes en el hueco de tu mano, hoy y siempre, Señor. En esta crisis y en todas las que vendrán, en las cosas buenas y en las difíciles, Señor. Si mi fe ha de caer, vamos, ayúdame y canta conmigo, iglesia. Mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar en pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él
sustento, tu abrigo, tu protector. Vamos, aférrate a Él en esta mañana, en esta tarde, iglesia. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá ante el precioso sol, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Oh Dios de gloria, tú nos sostienes hoy y siempre, Señor. Siempre hasta el fin, y contigo eternos nunca habrá fin. Él sufrió y por mí murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él, Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Oh, tú nos amas, Señor, y has prometido que estaremos contigo hasta el fin, Dios de gloria. Nuestra alma no temerá, Señor, mal alguno, Padre Celestial, porque tú nos sostendrás, Señor, nos sustentarás, Señor, en la diestra de tu justicia, Padre Celestial. Estarás con nosotros por siempre, hasta el fin, Señor. Tú no nos has abandonado, Señor, y tú eres fiel a tus promesas, Señor. Así como resucitaste de los muertos, lo que hoy celebramos, Señor, tú nos resucitarás en el día postrero, Señor. Amén. Lo creemos, Dios de gloria, es la base de nuestra fe. Amén, Señor. Bendita tu misericordia, Padre Celestial. Amada Iglesia Cristiana Casa Berea, hermanos que nos acompañan, vamos a la palabra del Señor para dar inicio a este nuestro estudio de hoy, el cual lleva como título El miedo y la resurrección. Es interesante la razón por la cual hemos colocado este nombre a esta enseñanza en esta tarde, y tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo en estos días, en estos tiempos. Tiene que ver con nuestra apreciación de nuestra vida y la apreciación de nuestro entorno y la apreciación de la verdad de la palabra del Señor. Entonces yo les invito a que tengan paciencia. Hoy, como siempre, como todos los domingos, es un poco más largo la reunión. Tenemos este tiempo de alabanza en agradecimiento al Señor, cantando unos cánticos, recordando la obra en la cruz del Calvario, todo lo que se celebró en esta Semana Santa a lo largo y ancho del mundo en la comunidad cristiana, y recordando esos principios básicos de nuestra creencia, nuestra fe, nuestra profesión de fe y de la verdad bíblica respecto a Cristo Jesús. Entonces, hoy tenemos una crisis existencial. Es la realidad. A lo largo y ancho de todo el mundo, y hablando de nosotros, Iglesia Cristiana Casa Berea, aquí en Bogotá, en Colombia, y desde de este lado del globo, del planeta Tierra, Norteamérica, Latinoamérica, Suramérica, estamos siendo sacudidos en este tiempo por el coronavirus y por todas las disposiciones legales de los gobiernos y por consejo de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU. Estamos reprimidos, represados, resguardados en nuestros hogares, y esto causa diferentes crisis, diferentes temores, diferentes angustias. Por eso el título del día de hoy, de esta tarde, el miedo y la resurrección.
Y tiene que ver con que si nuestra identidad, que lo hemos venido estudiando a lo largo y ancho de esta semana en Cristo, no está cimentada, no está allí fijada en la base de la profesión de fe, nuestra palabra, y la fe no va a ser tan sólida en ese tiempo de crisis y vamos a tener angustias, depresiones, conflictos, crisis, miedos, temores, que es lo que hemos estado viendo en todo este tiempo. Así de que a la luz del texto de hoy, que vamos a estudiar 2, 3 textos si alcanzamos, el tiempo nos da, vamos a volver a retomar el camino de la senda antigua, el camino de Cristo Jesús, y a reencontrarnos con ese Salvador, con el entendimiento de la resurrección, la importancia del hecho de la resurrección, y cómo si nosotros lo entendemos aquí en la mente, en espíritu y en verdad, con el corazón, vamos a tener ese tiempo para Dios. No para angustia, no para depresiones, no para temores, sino para Dios. Y Él aparejará todas las circunstancias de nuestra vida porque Él es un Dios que ha prometido guardarnos en el hueco de su mano. Amén. Vamos a la palabra del Señor y quiero que veamos el libro del Evangelio según San Lucas. Capítulo 24, por favor. Búsquenlo. Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Voy a leer el texto. Verso 13. Vamos al verso 13. Y he aquí, 2 de los discípulos iban el mismo día, el día de la resurrección de Cristo, a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran. Y él les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tan tristes, tan preocupados? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero que en Jerusalén, que no has sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernadores a sentencia de muerte y le crucificaron, pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres que entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto en visión de ángeles, quienes le dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres les había dicho, pero no le vieron a él. Entonces él le dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciere estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él les hizo como si iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque hace tarde ya, y el día ya es declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que cuando estaba sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él, desapareciendo de su vista, y se decían el uno a otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volviendo a Jerusalén y hallando a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado, el Señor verdaderamente ha resucitado, ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Sigamos al verso 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, con miedo, con terror, pensaban que veían un espíritu. Pero él dijo: ¿por qué estáis turbados y viene a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad vuestras manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y haciendo esto, les tomó las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer aquí? Entonces le dijeron: parte de un pez asado y un pan de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo:
Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés y en la de los profetas. Entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras. Amén y amén. Yo sé que es un texto largo, pero es un texto muy sencillo de entender. Es un texto que nos habla de cómo el Señor Jesucristo debía morir en una cruz, debía pagar el precio del pecado, vamos a decir entre comillas del mundo, para que todo aquel que creyese en ese sacrificio le fuese imputada esa justicia que le fue a Jesús imputada en su carne, muriendo por nosotros, nos fuese imputada sin que muriésemos colgados de un madero. El tema se llama el miedo y la resurrección. Y vamos a hablar de esto. Tú en este tiempo, seguramente, como todo ser humano, has tenido miedo de esta circunstancia que estábamos viviendo en la tierra, en nuestro país, en nuestra ciudad. Has sentido miedo que escasee la economía en tu casa. ¿Has sentido miedo de que se alarguen estas cuarentenas, de que cuando salgas de ella no encuentres empleo, no encuentres tu profesión, tu trabajo, tus clientes y tengas que empezar de cero? ¿Has tenido miedo de que la pandemia llegue a tu hogar, que te enfermes y tal vez te mueras? ¿Has tenido miedo de toda índole? Por eso has tenido depresión, has tenido ira, has tenido angustia, has tenido lo que hayas tenido. Y yo estoy seguro de que has vivenciado alguna de esas circunstancias de las que te estoy hablando. Yo quiero invitarte a que pienses en ella, en las circunstancias que has estado padeciendo en este tiempo. Y quiero que centres esa dificultad de tu vida actual y que la centres con respecto a la resurrección de Cristo Jesús. Yo todo este tiempo a nuestra congregación Casa Berea y a todos los que nos acompañan en los videos allí, se pueden haber dado cuenta de que los he invitado a que regresen a la Escritura, a la palabra del Señor, que volvamos a lo básico, a encontrarnos nuevamente y aprovechar este tiempo para ese entendimiento de la Escritura. Si tú te das cuenta, en el camino de Emaús, iban unos discípulos, ojo, habían caminado con Cristo Jesús, habían escuchado todas sus predicaciones, habían escuchado todas las instrucciones, habían escuchado la profecía de su muerte y resurrección, pero aún ellos no habían entendido. Su alma y su mente estaba acongojada por el suceso que habían tenido y no habían entendido que Cristo iba a morir, padecer y resucitar. Yo te he invitado a que leas las Escrituras, a que en este tiempo ores, sientes en comunión con la palabra, a que en este tiempo reconozcas nuevamente a Cristo Jesús como tu Salvador, a que te reencuentres con el Dios de gloria. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta en el camino de Emaús, Cristo lo que hace con ellos es hablarles de las Escrituras, y desde Moisés hasta los profetas les recordó toda la Escritura que direccionaba la obra que se había dado en estos días en la cruz del Calvario. Cristo tuvo que volver a explicarles paso a paso toda la palabra del Antiguo Testamento, la Torá, la ley, los profetas, para que ellos entendiesen que de todo aquello que se hablaba en estos libros hablaba de la obra redentora de Cristo Jesús, lo que había sucedido en este tiempo, y que era necesaria la muerte de Cristo, del Mesías, como lo testificaban las profecías de Isaías, como lo testifican las profecías en los Salmos, y de que Él muriese en un madero, fuese maldito, hecho maldición a causa del pecado. El Cordero inmolado en la cruz, Cordero perfecto. Él les abre las Escrituras. Yo les he dicho en este tiempo, iglesia, amigos, hermanos, conocidos que por allí en internet y desconocidos ven estas enseñanzas, es tiempo para que saques muchísimo tiempo y sean abiertas las Escrituras para tu vida. Es tiempo de que vuelvas a retomar la Biblia. La cuarentena en nuestra ciudad de Bogotá, en nuestro país, se ha alargado 2 semanas más, 3 semanas más, de pronto se alargue un poco más. Esperamos que el Señor en su misericordia la acorte y permita que entremos en productividad todos nuevamente, pero debemos aprovechar ese tiempo para que sea abierta las Escrituras nuevamente a nosotros. Nuevamente tengamos entendimiento de lo que Cristo nos ha hablado todo este tiempo, iglesia.
¿Cuántas reuniones eclesiales has tenido tú? ¿Cuántas veces has ido a la congregación? ¿Cuánto domingo tras domingo, miércoles, jueves, otros días, los discipulados, los sábados, la teología has tenido y has realmente abierto la escritura con el entendimiento del Espíritu Santo, el discernimiento de Dios para tu mente y para tu corazón? Y hoy tengas el pleno conocimiento, entendimiento, viviendo por fe, como estamos aprendiendo el día de ayer, lo empezamos a aprender en las Escrituras, en lo que dice la palabra del Señor, entrando en confianza, en armonía y en seguridad de que lo que dice la palabra es real. Yo creo que entiendas que si tú no estás entendiendo la Escritura, te está sucediendo lo mismo que estos discípulos de Cristo Jesús. La resurrección de los muertos es la base de nuestra profesión cristiana. No hay otra. El apóstol Pablo lo dijo en la carta a los Romanos. En la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 4 al 11, él habla de la resurrección de los muertos. Nuestra base de fe es Cristo Jesús, muriendo en la cruz, resucitando y en la gloria y esperando que regrese por nosotros. Pero nuestra esperanza bendita es que así como Él resucitó, Él nos resucitará en el día postrero. ¿Cuándo es el día postrero? Cuando Él regrese y venga el final de todas las cosas. Nuestro cuerpo tal vez esté en la tierra, si no es así seremos arrebatados, seremos llevados al cielo como Elías, como Enoc. Pero nuestra esperanza, la resurrección de nuestros cuerpos con pecado, sino unos cuerpos perfectos, glorificados. Quienes han estudiado teología con nosotros conocen todo este tema porque lo hemos estudiado pausada y lentamente. ¿Y cuándo va a ser esa glorificación? Cuerpos transformados y luego la glorificación en el cielo. Es nuestra esperanza. Si tú tienes miedo hoy de todas esas circunstancias que están sucediendo a nivel mundial, nacional, local en tu ciudad, es importante y necesario que vuelvas y retomes la simplicidad de las Escrituras para que sea abierto, sea de manifiesto la voz de Dios a través de ella, el propósito eterno de Dios, temporal para tu vida en ese tiempo y el eterno en sus propósitos infinitos, después de que estemos con Él. Pero es importante que retomes la lectura, el estudio, la oración, la comunión con la palabra, para que entiendas lo que está sucediendo el día de hoy, sean quebrantados todos tus miedos y realmente tengas un encuentro con el Cristo resucitado. Veamos qué sucede con los apóstoles. Vamos al verso 30 del capítulo 24 de Lucas, el verso 36. Mira que estaban reunidos todos los discípulos. Bueno, no todos. Había una buena parte de los discípulos reunidos en un cuarto cerrado. ¿En un cuarto qué? Cerrado. ¿Sabes por qué estaban encerrados los discípulos en el cuarto? En una casa. Recuerden que las casas ayer eran solo un gran cuarto. Estaban encerrados porque había persecución judía. Estaban buscando a los discípulos del tal Jesús que había muerto en la cruz. Ellos estaban temerosos que también ellos fuesen apresados como lo fue Jesús y crucificados como lo fue Jesús. Tú estás hoy asustado, encerrado en tu cuarto, en tu casa, en tu apartamento, allí con tu familia, o tú solo, o con tus cercanos, con tus allegados, temiendo que te venga el mal a través de un virus. Salir a la calle se ha convertido en las ciudades diferentes, por las diferentes determinaciones gubernamentales y policiales, se ha convertido en un problema. Aquí si yo salgo y no tengo una autorización, si lo que voy a hacer no está de acuerdo a la disposición de legalidad que han sacado en un decreto, soy multado por $300, hablando en dólares. ¿Me hago entender? Estamos perseguidos aunque estemos en libertad, entre comillas. Estamos en una represión, estamos en una especie de... Démoslo ahí. Estamos en una represión a causa de este coronavirus. Pero esto parecería, voy a decirlo, una ley marcial. No solo aquí en Colombia, en todos los países, a causa de una pandemia real. Hay un virus. Mata a personas, no el virus, sino las enfermedades que esas personas tienen. Y el virus, por ese lado, crea una complicación y termina en muerte. Porque no solamente es por la afectación pulmonar. Ya hay casos cardíacos, hepáticos, hay otros casos. Entonces son por enfermedades preexistentes donde este virus causa la enfermedad. Prima los pulmones porque la mayoría de personas a causa de la contaminación, el tabaquismo, diferentes circunstancias humanas, tienen ya preexistencias de problemas pulmonares.
y es la parte más fácil donde este virus causa daño. No transporta el oxígeno, la cantidad de oxígeno necesaria al cuerpo, y por eso el corazón a veces tiene ataques cardíacos. Y yo te invito a que investigues más clínicamente y para que te quite el miedo del virus. Que se te quite el miedo. Si tú tienes algún problema físico, cardíaco, pulmonar, sí, debes cuidarte con mayor cuidado, pero pues hay que tener todas las precauciones del caso. Pero estamos atemorizados, encerrados, como los discípulos estaban en esta porción de la Escritura, porque tenían y creían que había una persecución sobre sus vidas y podría peligrar ellas. Entonces Cristo, en medio de esta crisis, de este miedo que están viviendo ellos, encerrados como nosotros en su cuarto, Cristo aparece resucitado. Y mira qué dicen ellos. ¿Se alegraron? ¡Ay, llegó un Salvador! ¿Qué dicen ellos? Vamos a leerlo. Verso 37, ¿qué dijeron? Entonces, espantados y atemorizados, con gran miedo, pensaban que veían un espíritu. Mi hermano, tú crees en Cristo Jesús, bien haces. Dice que el diablo y los demonios también creen, pero tiemblan. Ay, ay, ay. La mayoría de los cristianos tienen un temor equivocado al Dios de gloria, al Cristo resucitado, porque se sienten espantados de que Cristo aparezca en sus vidas realmente. ¿Tú tienes miedo hoy del coronavirus? ¿Tienes miedo de la economía, cómo va a comenzar a funcionar después? ¿Tienes miedo de cómo hay que enfrentar a la sociedad con los cambios sociales, políticos, económicos, de todo tipo que se van a dar? ¿Tú tienes miedo de ello? Es mejor temer a Dios, temor reverente, que temer a las circunstancias que vienen. Porque si no, fácilmente tú vas a vender tu primogenitura. Vas a vender el estándar de Dios por el estándar que el mundo te está ofreciendo o te va a ofrecer prontamente. Los discípulos en esta porción de la Escritura se espantaron, gritaron: ¡ay, un espíritu! ¿Sabes por qué? Porque ellos conocieron a un Cristo que caminó en carne. Conocieron al Cristo que los alimentó, al Cristo que les habló, que tal vez le dio una palmadita en la espalda, al Cristo que los regañó. Pero no había sido revelado para ellos el Cristo resucitado. Y tú y yo y muchos cristianos podemos estar caminando en un cristianismo religioso donde el Cristo resucitado no ha sido revelado, y por eso tenemos temor de diferentes circunstancias como esta pandemia, como esta crisis social y económica que se puede presentar, que seguro se va a presentar, y andamos en temor porque no conocemos a plenitud al Cristo resucitado que ha prometido guardar nuestra vida hasta el fin, y que si morimos de esta virosis, si nos llega a dar y se nos complica y morimos, con seguridad estaremos con Él en su reino. Y que si muere algún familiar, con seguridad estará en su reino o lejos de su reino si no predicamos. Eso sí debería darnos mucho temor, no anunciar el Evangelio. Los temores que tú tienes hoy son como los que tenían los discípulos. Ellos esperaban que Cristo no muriera en la cruz, sino que fuera un libertador como David, armado, un guerrero, un rey que se sentara en el trono del rey de Israel, de Judá, y los librara de la esclavitud romana. Y tal vez tú tienes todavía hoy en tu mente o en tu corazón un Cristo religioso que esperas que te dé salud, dinero y amor, pero que no te cause o no te provoque o no te permita que tengas circunstancias difíciles como las que estamos viviendo. Y ese no es nuestro Dios ni nuestro Cristo. Y es el tiempo de que estás guardado y tienes tiempo de leer las Escrituras, de orar y pedirle a Dios que sea revelado a tu mente, a tu corazón, a tu vida, el Cristo resucitado, para que ya enfrentes el mundo sin temor a nada. Que tienes que salir con un tapabocas, con guantes y cubriéndote de la posibilidad de contagiarte, está bien, ok, es correcto, hace parte de la inteligencia humana, guardarnos del peligro. Cristo nos guarda al que no vemos, pero si nosotros vemos el peligro, nos guardamos del que vemos y del que tenemos control. Cuidados de salud, perfecto. Pero no es tener temor del porvenir, porque el Dios de gloria, el Cristo resucitado, reina en tu vida, reina en mi vida.
reina en toda la creación y Él tiene absoluto y total poder, dominio y control y soberanía sobre la existencia humana. Estos discípulos sintieron terror porque no habían visto al Cristo resucitado. El hombre pecador, el hombre que no conoce a Cristo resucitado, tiene miedo de encontrarse con Él, porque sabe que no es digno de encontrarse con Él y prefiere huir. Es la razón de que el evangelismo es nuestra base de predicación. Tú debes predicar para evangelizar, para dar a conocer al Cristo resucitado. Porque el mundo teme encontrarse con ese espíritu, con ese espanto que le dice Dios es real, Dios existe. Y si tú no estás con Él, estás contra Él. Si estás contra Él, tu fin eterno es el infierno. Si estás con Él, tu fin eterno es en su gloria. Tú no puedes espantarte de encontrar al Dios vivo, de ver al Cristo resucitado. En este tiempo de cuarentena es el tiempo y la oportunidad y es la necesidad que tú te metas en tu cuarto, en tu intimidad y busques al Cristo resucitado. Que Él venga a tu vida, se te aparezca y aunque te espantes, tú caigas postrado como Tomás y le digas, mi Señor y mi Dios. Lo que estamos celebrando en este tiempo es que Cristo resucitó. Y si Él resucitó, necesitamos que venga a nuestra vida. Necesitamos que Él reine nuestra mente y nuestro corazón. Necesitamos conocer a ese Rey resucitado para obedecerlo. Porque la promesa es que cuando yo camino en sus mandamientos, en sus estatutos y le obedezco, Él me va a llevar a su morada celestial. Cuando yo cierre mis ojos a esta tierra. Además de eso, Él ha prometido guardarnos aquí como lo vimos ayer en esos 4 primeros versos del Salmo 23. Él ha prometido estar con nosotros, alimentarnos, sustentarnos, vestirnos, guardarnos, protegernos. Y luego cuando salgamos al mundo a trabajar y a operar otra vez, con el temor del coronavirus todavía circundando y el temor de las demás pandemias y de los demás conflictos económicos, sociales, políticos, espirituales, religiosos que se presenten, Él ha prometido que nos guardará en el camino de sombra y de muerte. Estoy hablando del Salmo 23. Los discípulos tenían que conocer al Cristo resucitado para entender las Escrituras. Hay algo importante. Cuando ellos fueron a buscar al Cristo resucitado en la tumba, no lo encontraron. Cuando ellos se alejaron del Cristo resucitado en la tumba, Cristo les aparece. Cuando ellos se encontraron encerrados con miedo y con temor de las circunstancias y llorando la pérdida, Cristo se les aparece. Y esta parte es clavísima, Iglesia Cristiana Casa Berea, Iglesia de Cristo y los amigos que nos ven allí por internet, por Facebook, por YouTube. Tú necesitas pedirle a Cristo que Él venga a tu vida. Y esto es interesante. Es cierto, la Escritura dice que, dice Cristo que todo el que viene a Él, Él no lo echa fuera. Estoy de acuerdo, la Escritura dice eso. Pero la Escritura también dice que el Padre revela a Cristo a quien Él quiere. ¡Auch! Por eso tal vez muchas personas de las que tú le hablas a Dios, no le conocen. Lo tienen de religión. Porque el Padre es quien muestra a Cristo al hombre. Por eso Cristo viene y se aparece. Ellos cuando lo fueron a buscar no lo encontraron. Cristo los encuentra en el camino. Encontró a María Magdalena en el camino y encontró a los discípulos en su cueva, en su cuarto, encerrados, en sus miedos y temores. Tú necesitas que el Cristo venga a tu vida. Tal vez tú lo has buscado en la religión, cualquiera, denominación, lo que sea, cristiana, evangélica, carismática, católica, romana, lo que quieras, mormona, testigos de Jehová, lo que quieras. Pero si Cristo no ha venido en revelación a tu vida, tú solo has practicado religión. Y por eso hoy temes morir, por eso hoy temes lo que el mundo está planteando, por eso tienes temor de las circunstancias. Por eso te angustias, te deprimes, te abrumas, gritas, corres, haces y no pasa nada. Y si pasa, pasa en tus fuerzas y llega a ser pecaminoso y viene la disciplina y la prueba de Dios. Es tiempo de que el Dios de gloria en Cristo Jesús aparezca en tu vida, se revele,
pero depende de ti, buscarlo. Búscalo mientras pueda ser hallado y Él va a venir a ti. Va a venir a un encuentro, pero Él va a tomar esa iniciativa de venir a tu vida. Él vino y se les reveló y se mostró y dijo, acuérdense, yo les abrí las escrituras, venga se las abro otra vez, entienda cómo funciona esto. Dios escoge un pueblo, Dios escoge una familia, Dios escoge un hombre, escoge una mujer, escoge un joven y lo llama a su salvación. Y el joven debe responder, mi Dios y mi Señor, como Tomás. Amada Iglesia Cristiana, hoy estamos recordando la resurrección de Cristo. Todos la hemos visto religiosamente año tras año en Semana Santa. Casi que todos los días en la reunión de las iglesias se habla de la resurrección, de la muerte en la cruz, se habla del sacrificio, del evangelio, la pequeña porción que es la gran porción de la escritura, el evangelio de Cristo, su muerte en la cruz y su resurrección. Hoy la cantamos en una canción, en un cántico. Creemos en el Dios que resucitó, en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y creemos en la iglesia, la comunidad de los creyentes, donde Dios se expresa en el mundo. Pero necesitamos que Cristo se aparezca en nuestra vida. Que nos abra las escrituras para que entendamos su palabra, su evangelio, su verdad. Y rompamos todos los esquemas religiosos. Rompamos todas las obras de la carne para creer que lo conocemos. No que no hagamos obras. Acuérdate que la fe es por obras y las obras por la fe. La fe es por la palabra, perdón, para obras. Y hacemos obras por la fe en la palabra, en Cristo Jesús, en la palabra revelada. Entonces es tiempo de que en serio, de veras, iglesia, aquí mis hijos y mi esposa que están aquí delante y yo mismo, que el Cristo Jesús se nos revele y nos abra las escrituras. Y después de ello que obedezcamos lo que Él está diciendo. Y después de ello que obremos lo que Él está diciendo. Y después de ello que volvamos a abrir las escrituras. Y que volvamos y creamos y que volvamos. Y se repita y se repite y se repite el siglo hasta que Cristo nos llame a su morada eterna. La base de nuestra fe es la resurrección. Y tú tienes que creer la resurrección, porque hay denominaciones religiosas que no creen en resurrección. Los gnósticos, y son religión. Hay otras que creen que todos resucitarán y estarán en su gloria, el universalismo, que todos son salvos. Es tiempo de que el Cristo se presente a nuestras vidas, clama a Él. Y Él nos abra las escrituras en el Espíritu Santo, y cuando salgamos de esta cueva, de este encerramiento, estemos empoderados como aquellos que estuvieron en el aposento alto, recibieron poder del Espíritu Santo para proclamar las buenas nuevas del Evangelio en un mundo caído, religioso, perverso, asesino, mentiroso, ladrón y lleno de coronavirus. Espero me entiendas. Amada iglesia, hoy nuestro tema es netamente bíblico y exponiendo la resurrección de Cristo. Y cómo tú no debes tener temor de estar en Cristo, ni de tener una relación real y genuina con Cristo, porque Él ha prometido resucitarte. Temor de las circunstancias actuales es no creer lo que Cristo dice. Temor de las circunstancias que estás viviendo, o las que puedes vivir cuando salgamos de esa cuarentena, es no creer en Cristo. Mañana, desde las 6 de la tarde, de este lunes vamos a empezar a tratar cómo vamos a encarar ese nuevo mundo, qué se está planteando en ese nuevo mundo, qué nos visualiza la religión institucional de todos los países y cómo la política está planteando unos nuevos esquemas de vida, de economía, de política, de sociedad. Y vamos a estar trabajando en ello. Y lo vamos a ver a la luz de la Escritura, obviamente, para desarrollar en fe y entender cómo Dios ha propuesto eso, cómo Dios lo ha dicho desde antes y cómo Dios tiene control de todo ello, por lo cual no debemos tener ningún tipo de temor. Iglesia Casa Berea, los apóstoles tuvieron miedo porque no había sido revelado el Cristo resucitado. Yo no sé
cuál es tu profesión de fe. Yo sé cuál es la profesión de fe de Casa Berea. Conozco nuestro credo apostólico, conozco nuestra declaración de fe. Tú la puedes encontrar en nuestra página de internet de Casa Berea. Allí está nuestra declaración de fe. Una cosa es tener el texto y leerlo, y otra creerlo. Una cosa es que tú hayas ido a la iglesia muchísimos años, y otra que tú seas un hijo de Dios nacido de nuevo. Una cosa es que tú hasta prediques el evangelio y realmente estés en el poder de Dios para hacerlo. Y ese es el tiempo, iglesia, en donde el Dios de gloria en Cristo Jesús debe ser revelado a tu vida. Si Él resucitó, tú debes anhelar resucitar juntamente con Él cuando Él te llame. No debes temor a la muerte ni al porvenir. No debes tener temor a lo que suceda después de que pase esta cuarentena. No debes temor de lo que está pasando hoy en tu vida con las circunstancias que tienes difíciles. Clámale a Él, órale a Él y Él proveerá, Él te sustentará, Él obrará milagros. No debes tener temor. El mismo Dios que se presentó a sus discípulos, que después camina en la playa con Pedro y lo instruye para que Él guíe a las ovejas que le deja primarias a los apóstoles, es el mismo que está hoy caminando contigo si ha sido revelado el Cristo resucitado, no el Cristo religioso, no el Cristo que está colgado en un madero, en un palo, con figuras de... No, el Cristo que resucitó, que está sentado a la diestra de Dios Padre, que tiene que ver con que gobierna todo, no que Él esté sentado a la diestra de Dios porque solo hay un Dios. Tiene que ver el poder y dominio. Tienes que creer en ese Cristo resucitado que envía el Santo Espíritu de Dios, que es Cristo mismo en el Espíritu, y que nos empodera para caminar sin miedo, sin temor en esta vida. No nos preocupemos, pero en Él. No que no nos dé miedo, pero nos refugiamos en Él. No que no nos angustiemos, pero en Él vencemos los temores. Cuando Cristo resucitado se revela en nuestra vida, ya no hay vuelta atrás. Tu vida empieza a tener un cambio total. En serio. Empiezas a tener confianza en lo que dice en este libro, en la Biblia. Amada Iglesia Cristiana Casa Berea, hermanos en Cristo, los que nos acompañan. Es el día en que el Cristo resucitado se revele a nuestras vidas. Las escrituras sean comprendidas. Es el día en que Cristo Jesús, en el poder del Espíritu Santo, nos dé el discernimiento para leer la Biblia. No seamos engañados por lobos rapaces, por falsos profetas, falsos apóstoles, falsos predicadores, falsos pastores. No seamos engañados por falsas religiones, por muy grandes instituciones poderosas. Cuando el Dios de gloria en Cristo Jesús se revela a nuestras vidas, nos abra las Escrituras, seremos hijos de Dios, realmente. Yo te invito a que ores conmigo para terminar. Padre, te damos gracias en esta tarde por la maravillosa oportunidad que nos permites de resucitar contigo, Señor. Por la oportunidad que nos das, nos brindas en tu infinita misericordia y gracia, Señor, de tu sangre derramada ahí en la cruz, el que nos des acceso al trono de la gracia. Has abierto el camino, rasgaste el velo, Señor, para que hoy caminemos sin temor. Y que nuestras oraciones hoy sean elevadas al Padre en el poder del Espíritu Santo, por tu intercesión como el sumo sacerdote, Señor. Por tu misericordia, Señor, hoy tenemos entrada, Padre Celestial, a tu reino eterno en gozo, en plenitud de gozo, donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde todo es gozo, donde podremos hablar contigo cara a cara, Señor, y preguntarte, y tú nos desnudarás, Señor, nos revelarás, nos mostrarás las maravillas de tu infinita misericordia y amor y conocimiento, Señor. Pero todo inicia con la simplicidad de hoy, creer en tu evangelio, creer en tu sacrificio, en tu muerte, creer que resucitaste, creer que reinas con autoridad y creer que en fe tú nos envías el Espíritu Santo de Dios para que las Escrituras sean abiertas porque has sido expuesto a nuestra vida el Cristo resucitado y ahora es nuestro Dios y nuestro Señor. Yo te invito, iglesia, a que creas en la palabra de Dios. Empieces a entrar en armonía y coinonía con el Espíritu Santo de Dios. Que el Cristo Jesús se revele a tus vidas y sean abiertas las Escrituras a tu entendimiento.
Nuestra base de fe es que seremos resucitados. Y así muramos por esta pandemia o por cualquier otra circunstancia. El día que abramos los ojos nuevamente, estaremos delante de Cristo Jesús, recibiendo de su mano y su misericordia el pan y el vino nuevo y el pan nuevo, en la gran cena que el Señor tiene preparada para ese evento en la eternidad. Amén. Amada Iglesia Cristiana Casa Vereda, hermanos en Cristo, aquí quienes nos acompañan en internet, mañana a 6 de la tarde reiniciamos el tema de tomando decisiones con Dios y empezamos a hablar de cómo encarar esta nueva propuesta de sociedad mundial, económica, política, social, religiosa, de toda índole, que se nos empieza a plantear desde ya. Un nuevo orden mundial, pero en Cristo Jesús somos más que vencedores. Amén. Les habla su pastor Glenn Rodríguez, pastor de la Iglesia Cristiana Casa Berea. El Señor los bendiga, los prospere en todos sus caminos y nos vemos mañana en la cita de las 6 de la tarde. Amén y amén.